Y si el momento más silencioso de la noche fuera exactamente cuando tu hijo más necesita tu protección espiritual, aunque tú no lo sepas, antes de seguir, quiero que hagas algo simple pero con un peso profundo en el alma. Piensa en tu hijo. No lo veas solo como alguien que conoces en la superficie, sino míralo de verdad. Su rostro, su forma de callar, esas miradas que a veces esconden más de lo que dicen, esas luchas internas que no siempre comparte, pero que tú como padre o madre percibes incluso sin palabras, porque hay una conexión que no se rompe con la distancia ni con el tiempo, una conexión que vive en el corazón. Y esta enseñanza no es teoría, no es un discurso religioso vacío, no es una idea bonita para escuchar y olvidar, es vida real. Ese tipo de realidad que toca hogares, que alcanza silencios, que se mete en noches donde nadie más ve lo que estás sintiendo. Tal vez hoy Dios quiere hablarte directamente sobre ese hijo que amas tanto, sobre ese hijo por el que has llorado en silencio, por el que has orado muchas veces sin ver respuestas claras y por el que a veces has sentido un miedo inexplicable, como si algo dentro de ti te advirtiera que hay batallas que no se ven. Porque déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurre en el mundo espiritual mientras tu hijo duerme? Cuando la casa se apaga, cuando las luces se van, cuando todo parece tranquilo. Es precisamente ahí donde muchas batallas invisibles continúan. La noche no siempre es solo descanso. A veces es también un escenario donde el alma está más expuesta, donde los pensamientos profundos emergen, donde las cargas internas pesan más. Y aunque tu hijo sea adulto, aunque viva lejos, aunque parezca fuerte o independiente, el vínculo espiritual no desaparece. Un hijo nunca deja de estar unido al corazón de sus padres. Nunca. Por eso, cuando sientes que algo no está bien, cuando notas luchas repetidas, decisiones difíciles, hábitos que destruyen, cansancio interior, vacío emocional o incluso una tristeza que no puedes explicar, no estás imaginando cosas, no estás exagerando, estás percibiendo algo real desde lo profundo del amor, porque el amor de un padre o una madre no solo observa, también percibe lo invisible. Y quizás te has hecho muchas veces la misma pregunta en silencio: ¿qué más puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo ayudar si ya no vive conmigo? ¿Cómo puedo protegerlo si ya no me escucha? ¿Cómo alcanzo su vida si parece que todo consejo ya no entra? Aquí es donde necesitas entender algo que cambia todo el enfoque de esta batalla. La oración de un padre, y especialmente la oración de una madre, tiene un poder que muchas veces no se comprende en toda su profundidad. No es una frase emocional, es una realidad espiritual. Hay oraciones que construyen protección donde no se ve nada. Hay oraciones que abren caminos donde todo parecía cerrado. Hay oraciones que tocan el corazón de Dios de una manera que ninguna fuerza humana puede imitar. Hoy quiero hablarte de algo muy concreto. 3 oraciones nocturnas que deben ser hechas antes de dormir por tus hijos. No son fórmulas mágicas. No son palabras repetidas sin sentido. No son rituales vacíos. Son actos de entrega, de fe y de intercesión real. He visto cómo este tipo de oración ha cambiado hogares, ha restaurado relaciones rotas, ha traído de vuelta hijos que estaban lejos de Dios y ha protegido vidas en momentos donde había peligro invisible. No importa si tu hijo es pequeño o adulto, no importa si vive contigo o lejos, un hijo siempre será un motivo de intercesión. Y hay algo importante que debes saber desde ahora. La última de estas 3 oraciones es la más profunda. Es la que toca raíces invisibles, la que puede evitar caminos de destrucción, la que puede traer sanidad interior donde nadie más llega. No la tomas a la ligera. Puede marcar la diferencia entre años de angustia o un nuevo comienzo en la vida de tu hijo. Y si en este momento sientes que esto toca tu corazón, haz algo sencillo pero significativo. Escribe o repite en silencio estas palabras como un acto de fe. Entrego a mi hijo a Dios, no como una frase cualquiera, sino como una decisión interna, como quien suelta algo valioso en manos seguras, como quien reconoce que Dios cuida mejor de lo que nosotros podemos controlar. Porque antes de entrar en estas 3 oraciones, necesitas entender algo esencial. La batalla espiritual no ocurre solo en lo visible. Hay momentos, especialmente en la noche, donde el mundo interior se mueve más de lo que imaginamos, donde los pensamientos se intensifican, donde las emociones quedan sin distracciones, donde el alma queda más expuesta
Y es precisamente ahí donde la oración tiene un impacto más profundo. Imagina por un momento que el cielo escucha el nombre de tu hijo pronunciado en oración. Imagina que esa vida es sostenida por una cobertura invisible. Imagina que cadenas espirituales que no ves comienzan a romperse lentamente. Eso no es imaginación. Es el poder de una intercesión hecha con fe. Pero antes de explicarte estas oraciones es importante que entiendas que esto no es una idea sin base. A lo largo de la historia de la fe hemos visto ejemplos reales de intercesión constante, padres que no se rindieron, madres que no dejaron de orar, personas que entendieron que la perseverancia espiritual tiene un peso que no se puede medir con lógica humana, y todo esto nos prepara para entrar en algo más profundo antes de entrar en las oraciones concretas que pueden transformar la vida espiritual de tus hijos. Hay algo que necesitas comprender con mucha profundidad, porque sin esto, todo lo demás se puede malinterpretar. Esto no es un método rápido ni una fórmula para controlar resultados. Es una realidad espiritual que ha sido vivida por generaciones de creyentes que entendieron que el amor verdadero no solo protege con acciones visibles, sino también con intercesión constante. Y para entenderlo mejor necesitamos mirar la historia de una madre que se convirtió en un ejemplo eterno de perseverancia espiritual. Una mujer real, no un símbolo inventado, sino alguien que vivió el dolor de ver a su hijo alejarse, equivocarse y caminar por senderos oscuros. Su nombre es Santa Mónica. Ella no tuvo una vida fácil, no tuvo respuestas inmediatas, no vio cambios rápidos. Lo que tuvo fue algo más poderoso: constancia en la oración. Su hijo, Agustín, vivió durante años alejado de la fe, atrapado en decisiones que preocupaban profundamente a su madre. Pero ella no dejó de orar, no dejó de llorar en silencio. No dejó de confiar incluso cuando todo parecía perdido, y con el tiempo aquello que parecía imposible comenzó a transformarse. La historia de Santa Mónica no es solo un relato antiguo, es una lección viva. Ninguna oración hecha con amor sincero es ignorada. Ninguna lágrima derramada en fe se pierde en el vacío. Cada súplica permanece ante Dios incluso cuando el cambio aún no es visible. Y esta misma verdad se refleja en otro relato que nos enseña algo similar, pero desde otra perspectiva, la historia de Daniel. Daniel no vivió en tiempos fáciles. Fue colocado en una situación injusta, enfrentando consecuencias que no dependían de su error, sino de decisiones externas. Fue arrojado a un lugar de peligro, un espacio donde humanamente no había salida. Sin embargo, lo que sostiene esta historia no es el peligro, sino la fidelidad en medio de la prueba. Daniel no dejó de confiar, no dejó de mantenerse firme en su relación con Dios, incluso cuando la situación parecía irreversible. Y en ese contexto ocurre lo que marca la enseñanza central: la intervención divina en medio de lo imposible. No porque la situación fuera fácil, sino porque la fe perseverante nunca pasa desapercibida. Estos relatos no están aquí como historias inspiradoras sin conexión con tu realidad. Están aquí para recordarte algo fundamental: Dios sigue actuando en la vida de quienes perseveran, incluso cuando el proceso es lento, incluso cuando no se entiende el camino. Quizás tú estás en un momento similar. Quizás miras a tu hijo y sientes preguntas constantes en tu interior. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo llego a su corazón? ¿Cómo lo protejo desde donde estoy? Y la respuesta que surge desde esta verdad espiritual es clara: no subestimes el poder de la oración constante, porque cuando un padre o una madre decide no rendirse en la intercesión por su hijo, algo comienza a moverse en niveles que no siempre se perciben de inmediato. No es algo emocional solamente, es algo espiritual que empieza a trabajar en silencio. La oración perseverante no es ruido sin efecto. Es una acción que permanece activa incluso cuando el que ora ya no ve resultados inmediatos. Muchas personas creen que cuando un hijo se aleja, cuando toma decisiones difíciles o cuando parece cerrarse emocionalmente, ya no hay influencia posible. Pero esa es una visión incompleta de la realidad. La oración atraviesa barreras que las palabras no pueden cruzar. La oración llega donde los consejos ya no entran. La oración actúa incluso cuando la persona por quien se ora no es consciente de ello.
Y es por eso que la noche tiene un significado tan importante en este proceso espiritual. Porque la noche no es solo descanso físico, es un momento donde la mente se silencia, donde las defensas emocionales bajan, donde los pensamientos profundos emergen sin distracciones externas. Es un espacio donde el interior humano queda más expuesto, y en ese mismo espacio, la oración intercesora cobra una fuerza especial. La Escritura está llena de momentos donde la noche no fue ausencia de Dios, sino escenario de su acción. Personas que experimentaron encuentros profundos en momentos de silencio, decisiones que se transformaron en horas de oscuridad, situaciones que cambiaron mientras todo parecía quieto. Eso nos enseña algo clave. Dios no está limitado por el tiempo humano ni por las condiciones visibles. Cuando un padre ora por su hijo antes de dormir, no está simplemente terminando el día con una costumbre religiosa. Está colocando una cobertura espiritual sobre su vida. Está confiando aquello que no puede controlar en manos que sí pueden sostenerlo. Y esa entrega no es pasiva. Es profundamente activa en el mundo espiritual. Sin embargo, hay algo esencial que debe entenderse con claridad. La oración no funciona desde el miedo ni desde la desesperación. Funciona desde la confianza. Cuando la oración nace del control, se vuelve pesada. Cuando nace de la ansiedad, se vuelve inquieta. Pero cuando nace de la confianza en Dios, se vuelve firme y serena. Porque orar no significa intentar dirigir a Dios, sino confiar en su manera de actuar, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. Aquí es donde muchos padres luchan internamente sin darse cuenta. Quieren resultados inmediatos, soluciones específicas, cambios visibles en tiempos definidos. Pero Dios trabaja con una perspectiva más amplia. Él no solo mira el presente, también ve el proceso completo. Y por eso, la primera forma de oración que debemos entender no es una oración de exigencia, sino de entrega. Entregar a un hijo a Dios no significa abandonar su cuidado. Significa reconocer que el amor humano, por más profundo que sea, tiene límites, mientras que el amor divino no los tiene. Es decirle a Dios, confío en ti más que en mi propia capacidad de proteger. Y esa entrega cambia algo dentro del corazón del padre o la madre, reduce la ansiedad, disminuye el peso invisible que muchas veces se carga en silencio, abre espacio para una paz que no depende de las circunstancias. Porque cuando dejas de intentar controlar todo, comienzas a descansar en quien realmente tiene control. Y desde ahí, la oración deja de ser un intento de cambiar a Dios y se convierte en una forma de alinearse con Él. Esto prepara el corazón para lo que viene después. Una comprensión más profunda de la protección espiritual, de la intercesión constante y del poder que tiene una oración hecha con fe genuina. Y es en ese punto donde comienza a revelarse algo más profundo, y es precisamente en este punto donde la oración deja de ser solo una expresión de preocupación y comienza a convertirse en algo mucho más profundo. Una forma de protección espiritual activa que sostiene la vida de un hijo incluso cuando los ojos del padre o la madre no pueden estar presentes. Porque hay algo que muchos no llegan a comprender hasta que lo viven en lo más íntimo. El amor de un padre o una madre no solo acompaña físicamente, también intercede espiritualmente. Y esa intercesión, cuando es constante, empieza a transformar no solo la percepción de la realidad, sino también el ambiente invisible que rodea la vida de un hijo. Cuando un hogar está cubierto por la oración, no siempre hay señales dramáticas ni cambios inmediatos, pero sí comienza a formarse algo más sutil y más profundo. Se genera una atmósfera distinta, un tipo de paz que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de confianza. Y esa confianza no es ingenuidad. Es una certeza interior que nace cuando el corazón decide dejar de luchar solo y comienza a confiar en la acción de Dios. En este punto, la oración ya no se entiende como un intento de convencer a Dios, sino como una forma de permanecer en conexión constante con su voluntad. Y esa conexión tiene efectos reales en la manera en que se viven las situaciones diarias, porque la oración no solo actúa en el hijo, también transforma al que ora. Muchos padres descubren, casi sin darse cuenta, que mientras oran por sus hijos, su propio interior comienza a cambiar. Se vuelven más pacientes, más reflexivos, menos impulsivos en sus reacciones. Empiezan a ver las situaciones con otra perspectiva,
Ya no todo es urgencia o desesperación, sino proceso y confianza. Y esto no es casualidad. Es parte del efecto silencioso de la intercesión constante. La oración, cuando es sincera, no solo pide cambios afuera, también produce cambios adentro. Pero para que esto ocurra de manera auténtica hay algo esencial que debe mantenerse: la constancia. Porque la oración intermitente puede aliviar el corazón, pero la oración constante transforma la estructura interior de la fe. Y aquí es donde muchos padres enfrentan una de las pruebas más difíciles: la espera. La espera sin resultados inmediatos, la espera sin señales claras, la espera donde el silencio parece prolongarse más de lo deseado. Sin embargo, la fe madura no se mide por la rapidez de la respuesta, sino por la fidelidad en el proceso. Y es en ese proceso donde la oración nocturna adquiere un significado especial. La noche, ese momento en el que todo parece detenerse, se convierte en un espacio donde el alma puede expresarse sin distracciones. Es el momento en el que el corazón habla con más sinceridad, porque ya no está rodeado de ruido externo, y es ahí donde muchos padres han aprendido a colocar a sus hijos delante de Dios con una profundidad distinta, no como una preocupación más del día, sino como una entrega consciente de amor. Cuando un padre ora por su hijo en la noche, está diciendo algo más que palabras. Está declarando una confianza silenciosa. Está reconociendo que, aunque no puede estar presente en todo momento, Dios sí lo está. Y esa declaración cambia la manera en que se vive la distancia, la incertidumbre y el miedo. Pero hay algo aún más profundo que comienza a ocurrir cuando esta práctica se mantiene en el tiempo. El corazón aprende a soltar, no a abandonar, sino a soltar el control. Porque soltar el control no significa perder interés. Significa dejar de cargar con aquello que no puede ser resuelto únicamente con esfuerzo humano. Y ese acto de soltar es uno de los pasos más difíciles, pero también más liberadores en la vida espiritual de un padre o una madre. En ese proceso, la oración deja de ser solo una petición y se convierte en un diálogo continuo con Dios. Un diálogo que no siempre necesita palabras elaboradas, sino sinceridad. A veces basta con una frase simple, repetida desde el corazón: Señor, cuida a mi hijo. Y en esa sencillez hay una profundidad que muchas veces se subestima, porque Dios no mide la oración por su complejidad, sino por la verdad con la que nace. Con el tiempo, esta forma de vida espiritual comienza a reflejarse también en la manera de relacionarse con el hijo. Ya no se trata solo de corregir o aconsejar, sino de acompañar con una actitud más sabia, más paciente, más consciente de los procesos internos que cada persona vive. Y eso cambia la dinámica del vínculo. Las conversaciones se vuelven menos tensas, las reacciones menos impulsivas, la comprensión más profunda, no porque los problemas desaparezcan, sino porque la perspectiva cambia. Y en medio de todo esto hay algo que permanece constante: la acción silenciosa de la oración. Una acción que no siempre se ve, pero que se sostiene en la confianza de que Dios está obrando incluso cuando no hay evidencia inmediata. Y aquí es importante entender algo con claridad. La ausencia de resultados visibles no es ausencia de acción divina. Muchas veces lo que parece quietud es en realidad un proceso profundo que está preparando algo que aún no está listo para mostrarse. Por eso, la perseverancia en la oración no es terquedad espiritual, es confianza sostenida en el tiempo. Es continuar creyendo incluso cuando el entorno no ofrece confirmaciones visibles. Y esa perseverancia es la que poco a poco va moldeando tanto el corazón del Padre como el camino del Hijo. Porque en el fondo, la oración no solo cambia situaciones, cambia personas. Y cuando las personas cambian desde dentro, las situaciones comienzan a transformarse de maneras que antes no eran posibles. Es en este punto donde la intercesión deja de ser un acto aislado y se convierte en una forma de vida. Una vida donde cada noche no es solo descanso físico, sino también un espacio de entrega espiritual. Una vida donde cada preocupación se convierte en una oportunidad para confiar nuevamente. Una vida donde cada incertidumbre es llevada a Dios sin necesidad de controlarla, y así poco a poco se construye algo invisible pero real. Una relación más profunda con la confianza. Una confianza que no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. Y es desde esa confianza donde se prepara el terreno para la transformación más profunda, y es desde esa confianza donde la fe
deja de ser una idea abstracta y se convierte en una forma concreta de vivir cada día, especialmente en los momentos más silenciosos, cuando nadie más ve lo que ocurre dentro del corazón de un padre o una madre que sigue orando por su hijo, porque llega un punto en el que la oración ya no se trata únicamente de pedir cambios externos, sino de aprender a sostener una paz interna que no depende de las circunstancias. Y esa paz no aparece de un momento a otro. Se construye lentamente, noche tras noche, entrega tras entrega, hasta que el corazón empieza a descansar en una certeza más profunda que el miedo. En ese proceso, muchos padres descubren algo inesperado, que mientras oran por sus hijos, también están siendo transformados ellos mismos. La ansiedad disminuye, la reacción impulsiva pierde fuerza y poco a poco comienza a surgir una forma diferente de ver la vida, ya no desde la desesperación, sino desde una confianza que se fortalece con el tiempo. Esto no significa que los problemas desaparezcan de inmediato, significa que dejan de tener el mismo peso emocional, ya no dominan el pensamiento ni gobiernan el corazón, y eso ya es un cambio real. Porque cuando la fe madura, aprende a convivir con la incertidumbre sin perder la paz. En este punto del camino espiritual, la oración nocturna se convierte en un hábito profundo, no como una obligación, sino como un acto natural de amor. Antes de dormir, el corazón recuerda a su hijo y lo presenta nuevamente delante de Dios, no con ansiedad, sino con confianza. Y esa repetición constante no es en vano. Cada noche construye algo invisible. Cada oración deja una huella espiritual. Cada entrega fortalece una confianza que no depende de emociones momentáneas. Pero hay algo importante que muchos no comprenden hasta vivirlo. La oración no siempre cambia primero la situación. Muchas veces cambia primero al que ora. Y cuando el interior del padre o la madre cambia, también cambia la manera en que se relaciona con el hijo. Las palabras se vuelven más sabias, las reacciones más medidas, la escucha más profunda. Ya no se trata solo de corregir o dirigir, sino de comprender y acompañar. Ese cambio en la actitud también forma parte del proceso espiritual, porque la oración no solo busca resultados visibles, también forma el carácter de quien intercede. Y en ese crecimiento interior el corazón aprende una lección fundamental: soltar el control. Soltar no significa dejar de amar, significa dejar de cargar con aquello que solo Dios puede sostener completamente. Es reconocer que aunque el amor humano es profundo, no es suficiente para controlar cada paso de otra vida. Y ese reconocimiento, lejos de generar vacío, abre espacio para la paz. Una paz que no depende de lo que ocurre afuera, sino de la confianza que se ha construido dentro. Con el tiempo, esta forma de vivir la fe transforma incluso la manera de enfrentar los días. Ya no se vive desde la urgencia constante, sino desde una confianza más estable. Las preocupaciones siguen existiendo, pero ya no dominan. Y eso permite algo muy importante: volver a respirar con esperanza. Porque la esperanza no es negar la realidad, es creer que la realidad no es el final de la historia. En este punto, la oración deja de ser solo un recurso en momentos difíciles y se convierte en una forma de vida constante, una manera de mirar a los hijos, de hablarles, de acompañarlos, incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Y aunque el camino de cada hijo es distinto, hay una verdad que permanece: Dios no abandona los procesos que ha comenzado. Puede que el tiempo sea más largo de lo esperado, puede que el camino incluya etapas que no se comprenden de inmediato, pero nada de lo que ha sido entregado en oración se pierde. Cada palabra dicha en fe permanece, cada lágrima ofrecida tiene valor, cada noche de intercesión tiene un propósito, aunque aún no se vea. Y mientras tanto, el corazón del padre o la madre sigue siendo moldeado, se vuelve más paciente, más humilde, más consciente de que no todo depende del esfuerzo humano. Y esa transformación interior es en sí misma parte de la respuesta, porque a veces Dios no solo cambia las circunstancias, también cambia la manera en que las vivimos, y eso redefine todo. Al final de este proceso, lo más importante no es solo ver un cambio en el hijo, sino reconocer que la fe ha producido un cambio profundo en el interior del que ora. Un cambio que permite amar sin ansiedad, esperar sin desesperación y confiar sin condiciones. Y esa es quizás la enseñanza más profunda de todo este camino.
La oración no es solo un medio para obtener respuestas, es una forma de permanecer unido a Dios mientras la vida se desarrolla. Por eso, cuando la noche vuelva a llegar, cuando el silencio regrese, cuando el pensamiento sobre tu hijo aparezca nuevamente, recuerda esto: no estás solo en esa oración. Dios está presente, escuchando cada palabra, sosteniendo cada entrega, obrando incluso cuando no lo percibes. Y aunque el proceso continúe, aunque el tiempo pase, aunque las respuestas aún se estén formando, puedes descansar en una verdad firme: tu oración ha sido escuchada. No porque lo sientas, sino porque Dios es fiel. Y esa fidelidad es la que sostiene todo lo que aún está en camino de transformación.